Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia plenaria de este encuentro de dirigentes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires 2021, realizado bajo esta modalidad virtual en este mecanismo acorde a este tiempo que estamos atravesando. Y en esta segunda conferencia plenaria, complementando y aportándonos una visión desde otro lugar, similar a la que tuvimos ayer del profesor Ferraz, del parte de la OAB. En este caso nos va a acompañar la doctora Victoria Ortega Benito, que es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Me voy a permitir presentarla brevemente en un extenso currículum, una extensa trayectoria profesional, dirigencial, académica. Victoria Ortega Benito es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, presidenta de la Unión Profesional, vicepresidenta primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales. Es igualmente consejera del Consejo de Estado y miembro de la Comisión General de Codificación. Nació en Palencia, aunque reside y ejerce en Cantabria desde hace años. Es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981. Ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria, además de vicepresidenta y secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española. Fue elegida presidenta de ese organismo por mayoría absoluta en enero de 2016 y reelegida en enero de 2020. Ha sido vocal de la Comisión Institucional para la Determinación, Estudio y Propuesta de los elementos esenciales de la nueva ley de planta y demarcación judicial del Ministerio de Justicia, creada en mayo de 2010. Fue miembro del equipo que elaboró el informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. En su actividad académica, Victoria Ortega es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992 y ha realizado diversas publicaciones y textos monográficos sobre derecho procesal y administrativo. En 2019 recibió el primer premio Enriqueta Pascual por la Igualdad, concedido por el Ilustre Colegio de Abogados de Islas Baleares, el premio Beatriz Galindo, la Latina, del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca, así como el premio Convivencia y Tolerancia del Consejo General de Procuradores de España. Asimismo, en 2009 recibió la Gran Cruz del Mérito, el Mérito al Servicio de la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñaflor, el máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia. Victoria Ortega, la escuchamos. Muy buenas tardes a todos, a todas desde España, en este caso desde Santander. Es un verdadero placer para mí, un verdadero honor el poder acompañarles en este encuentro. Nos separan 10.000 kilómetros, pero la tecnología acerca distancias y además de alguna manera también unen sentimientos y unen emociones. Aunque la pandemia le está poniendo las cosas muy difíciles a nuestro planeta, al menos un simple clic nos permite vernos, nos permite escucharnos de esta forma y para mí, insisto, es un verdadero honor estar aquí. Esta tarde se lo agradezco en nombre de toda la abogacía española y lo personalizo en la persona del presidente de ese colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, quien tuvo la gentileza, la amabilidad de invitarme para compartir con todos ustedes la visión de la abogacía española en este tiempo complicado, de gran número de nuevos paradigmas y de nuevos desafíos. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que han querido sumarse a este encuentro. Un agradecimiento que hago extensivo a toda la abogacía hermana argentina iberoamericana. Pero no quiero no referirme en este acto a quienes de una forma más descarnada se han llevado la peor parte de la pandemia y de esta crisis que nos ha tocado vivir. Para todos ellos, para sus familias, para sus allegados y amigos, mi recuerdo y mi saludo más afectuoso. La abogacía argentina, la abogacía española, siempre hemos mantenido lazos estrechos y fructífera colaboración, fructífero entendimiento. Así fue cuando en su día
yo no era presidenta, pero lo recuerdo, suscribimos un acuerdo con la Federación Argentina de Colegios de Abogados con el que nos reconocíamos recíprocamente firma electrónica de nuestros abogados y abogadas. Y así es en el día a día, sigue pasando igual, en el día a día de la UIBA, de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, en la cual ambas abogacías somos socias y, como todos conocemos, su presidencia la ostenta en este momento el argentino Carlos Andreucci, un buen amigo. Tampoco me olvido del convenio marco de asistencia y cooperación recíproca que suscribimos en su momento con el Ministerio de Justicia argentino, con el objetivo precisamente de desarrollar mecanismos de intercambio destinados a fortalecer la difusión, el acceso a la información jurídica entre las abogacías de ambos países. Como ven, compartimos algo extraordinariamente fundamental, como es el idioma, como es la cultura, pero también compartimos el compromiso tecnológico. Derecho, compartimos ganas de trabajar unidos desde ambas instituciones. Y eso es una ventaja, porque ya tenemos gran parte del camino recorrido, que es la parte del entendimiento, la de la suma leal y la de la voluntad de mirar juntas al mismo horizonte de inquietudes y de desafíos. Y siempre ha sido importante, hoy lo es más. Y con esta voluntad de sumar, de aportar, es con la que intervengo hoy en este encuentro. Y luego, además, con la intención de compartir con todos ustedes la experiencia de la abogacía española en este tiempo de pandemia. En muchos casos, estoy seguro, ha sido una experiencia también compartida por la abogacía y la justicia argentina, porque si algo ha tenido este virus es que nos ha igualado a todos los estados de derecho en consecuencias y además en dilemas. Si me lo permiten, dividiré mi intervención en dos partes. En ambos casos, claro está, sin olvidar la perspectiva tecnológica que inspira este encuentro de dirigentes 2021 y que con muy buen criterio por su oportunidad va a pivotar sobre el concepto de abogacía digital. En primer lugar, y de la manera más somera que sea posible, voy a dedicar unos minutos a hacer un balance sobre los efectos de la pandemia, que en mi opinión han sido más que relevantes para nuestra profesión y para el ejercicio de la abogacía en su conjunto y en las profesiones en este último año y medio. Y después compartiré algunas ideas sobre las tareas pendientes, sobre los desafíos que le aguardan la abogacía española a partir de ahora, donde la tecnología, si ya era estratégica antes de todo esto, ahora yo diría que es una conditio sine qua non para salir de esta encrucijada. En cuanto al primer aspecto, señalar que entiendo que el año 2020 quedará marcado para siempre por la pandemia. En primer lugar, porque ha sido una forma fundamental de recordar a la humanidad que, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo extremadamente vulnerables a los desafíos más antiguos, a las infecciones víricas o bacterianas. La enfermedad y sus consecuencias han sido los principales protagonistas, no solo a nivel sanitario, que fundamentalmente, sino también a nivel político, económico y social. Nos ha hecho enfrentarnos a situaciones aparentemente paradójicas. Por un lado, estamos utilizando políticas medievales para intentar poner freno a la expansión del virus. Así, lo que utilizábamos como recurso superior era el confinamiento, las cuarentenas en domicilio. Mientras que, por otro lado, intentábamos dar un salto tecnológico para no perder parte de la vida económica o personal, lo que es propio del siglo XXI. La tecnología ha supuesto en estos últimos meses no solo una herramienta que ha permitido sostener una gran parte del sector productivo, sino que además se ha convertido incluso en pequeñas notas de esperanza en la vida de muchísimas personas. Pensemos en personas mayores y enfermos que han podido sobrellevar el aislamiento a través de las videollamadas,
Los WhatsApp, las reuniones familiares a través de plataformas habilitadas para reuniones online como esta misma que estamos utilizando nosotros ahora mismo. Niños que pudieron continuar en contacto con sus maestros y maestras a través de las plataformas de aprendizaje, y que les permitió no solo continuar con sus clases, sino también en contacto con sus compañeros y compañeras de escuela. Vídeos en plataformas de contenido visual o en medios de comunicación como la televisión, que de forma gratuita enseñaron a los que permanecíamos en casa durante semanas, que se convirtieron en meses. Y enseñaron, igual era cocinar que a tejer o a hacer deporte, o, lo que era fundamental, al propio uso de la tecnología. Gracias a estas tecnologías se mejoró una parte de nuestra capacidad de adaptación. Personas que teletrabajaron en sectores donde eso era casi imposible antes de febrero o marzo de 2020. Familias que celebraron cumpleaños, nacimientos o que se acompañaron como pudieron en momentos tan tristes de fallecimientos, estando a kilómetros de distancia o quizá estando simplemente a metros, lo que se convertían en leguas. Negocios que pudieron adaptarse y gracias a la tecnología seguir de alguna manera funcionando a pesar de terribles cifras de desempleo y cierres de negocio. El Instituto Nacional de Estadística aquí en España arrojaba algunos datos sobre el uso de Internet en 2020, por ejemplo. El 93,2% de las personas de 16 a 74 años habían utilizado esa red. Son cifras impresionantes. También hemos empezado a relacionarnos con la administración pública a través de medios telemáticos o telefónicos. Un 67,3% de los internautas españoles habían contactado e interactuado por motivos particulares con las administraciones o servicios públicos a través de Internet en los meses de 2020. Los ciudadanos hemos comenzado a solicitar citas, a hacer trámites poco complejos a través de Internet o incluso de aplicaciones para los teléfonos móviles. Aquí, últimamente, de más actualidad, el conocido como certificado COVID, es decir, la acreditación de tener la pauta vacunal completa contra el coronavirus. Puedes descargarla directamente en tu teléfono móvil a través de la página web o la aplicación en el propio aparato. La población no ha estado aislada en este cambio hoy y esta necesidad de evolucionar rápidamente en el uso de la tecnología para poder mantener su ejercicio profesional en las circunstancias que nos tocó vivir. Desde el despacho individual más humilde hasta los grandes despachos internacionales, todos tuvimos que buscar estrategias para adaptarnos al confinamiento y a las restricciones de movimientos nacionales o internacionales o incluso reuniones interpersonales. Somos muchos los que nos preguntábamos si estos cambios forman parte de una nueva forma de trabajar o bien es fruto de una coyuntura que una vez superada nos permitirá volver a formas propias de los años anteriores. Dentro de los analistas del mundo jurídico encontramos las dos posturas. Los denominados disruptivos, ¿no?, que defienden la situación actual como marca un antes y un después y obliga a los despachos a dar un salto decisivo en su modernización. Es decir, que aquellos que quieran sobrevivir van a tener que llevar a cabo el cambio de mentalidad y el salto tecnológico. O el grupo de los más escépticos, que relativizan y recuerdan que el sector, gracias a sus servicios cíclicos y contracíclicos, sobrevive mejor que otros las crisis. Y lo que funciona no tiene por qué cambiarse, ese es el argumento. O dicho de otro modo, evolución sí, revolución no. En todo caso, en lo que sí coinciden ambas corrientes es que nadie se librará de los ajustes. Prima, por tanto, la idea de que cuando esta larga y dura etapa quede superada, muchos aspectos de nuestro anterior modo de vida quedarán alterados y con toda probabilidad de forma definitiva. En febrero de este año, 2021, el Consejo General de la Abogacía Española hizo público un barómetro interno
con el que la abogacía institucional pretendía detectar el modo en que la abogacía española está viendo la situación actual, inédita. ¿En qué medida percibe ya el impacto de esta sobre su actividad profesional y su predisposición a reaccionar, reajustándola a las condiciones del entorno? Los datos obtenidos en este estudio revelan la existencia entre nuestras abogadas y abogados de una notable capacidad de diagnóstico, de situación y de reacción ante el nuevo escenario social que puede emerger en un futuro inmediato, que ya está aquí. La abogacía española, de una forma bastante unánime, considera que en efecto estamos en el umbral de un tiempo nuevo que comporta cambios importantes y generalizados en la vida personal, pero sobre todo en la profesional. Y en este ámbito ya no hablo solo de la abogacía, sino en sentido más amplio. El 92% de los abogados y abogadas encuestados cree que la actual pandemia y las medidas en principio temporales que se están adaptando para controlarla van a suponer un cambio sustancial y quizá permanente en la forma de ejercer gran número de las actividades profesionales. Es decir, prevén la emergencia y posterior persistencia de un nuevo y generalizado esquema de organización del mundo laboral y profesional, con un protagonismo cada vez más extenso de la nueva tecnología y del trabajo no presencial. De forma igualmente mayoritaria, el 81% de compañeros y compañeras asumen que su profesión va a tener que readaptarse a las nuevas circunstancias y que tendrán que incorporar cambios fundamentales y permanentes de carácter tanto formal como sustancial en la forma de ejercerlo. Su sensación es que la inédita situación social de la denominada nueva normalidad tendrá con probabilidad y en un plazo no muy lejano dos primeras grandes consecuencias para la abogacía. Por un lado, requerirá cambios importantes en la forma de ejercer la profesión. En este punto la abogacía no parece dispuesta a verse desbordada por las circunstancias y ha optado claramente por anticipar su adaptación a la nueva etapa digital que se avecina. No puede resultar más significativo que tan solo en comparación con el año pasado haya aumentado en 30 puntos el porcentaje de letrados y letradas que considera tener ya la preparación precisa para utilizar en su trabajo la nueva tecnología de forma razonablemente ágil y eficaz. Ha pasado de un 55 a un 85%. Analicemos un poco más este dato tan llamativo, porque claro está que tenemos que distinguir entre los abogados llamados nativos del mundo digital, generalmente, lógicamente, los más jóvenes, y aquellos que podemos considerar inmigrantes en el uso de la nueva tecnología. Pues la verdad es que resulta especialmente destacable este aumento entre quienes cuentan con más de 20 años de profesión, es decir, que en buena práctica cabe considerar más como inmigrantes que como nativos al mundo digital. Pasan de representar un minoritario 44% en 2019 a constituir ahora un ya sustancial mayoritario del 79%, es decir, que prácticamente se ha duplicado. Es cierto que en el año transcurrido se ha incrementado también el porcentaje que se considera ya tecnológicamente capacitado entre los abogados y abogadas más jóvenes. Pero en este caso se trata de un dato reforzado de lo que ya constituía una clarísima mayoría. Pasa del 67% en 2019 al 92% actual. Un cambio sin duda importante, pero que se ha considerado más bien de carácter cuantitativo que cualitativo, ¿no? A diferencia de lo que ocurra entre los profesionales más veteranos. Pero no solo se percibe la pandemia, sino se perciben sus consecuencias como un factor de impacto en el modo de ejercicio de la profesión. Por otro lado, cabe pensar que en el tiempo post-pandemia las nuevas circunstancias sociales y laborales están propiciando la aparición de nuevos ámbitos de actuación para la abogacía o una mayor predominancia de algunos de los ya existentes. 1 de cada 4 profesionales de la abogacía afirmaba en febrero
que había llevado ya en los meses anteriores algún caso directamente relacionado con la epidemia de coronavirus. Y una misma proporción decía tener previsto presentar en un futuro cercano alguna reclamación judicial relacionada de alguna forma u otra con la epidemia. En conjunto, es decir, que sumando los compañeros y compañeras que van a volver a llevar este tipo de casos a los que tienen previsto hacerlo por primera vez, representan ya un tercio del total quienes han integrado, van a integrar con carácter inmediato esta nueva área en su actividad profesional. La abogacía institucional ha pretendido ser un referente, un apoyo para aquellos compañeros que, afectados por las circunstancias de la pandemia, quieren dar ese salto digital. Así, mientras que en el 2020 el Consejo General lanzó una campaña de ayudas económicas de carácter directo para aquellos compañeros y compañeras que se habían visto más perjudicados por los cierres y confinamientos fruto de la pandemia, en 2021 se ha lanzado un plan extraordinario de recursos digitales para la abogacía afectada por la pandemia COVID-19. El objeto de esta convocatoria ha sido la concesión de recursos digitales y de ayudas para la adquisición de hardware y software para los abogados y abogadas que se vieron perjudicadas con motivo de la pandemia COVID-19. Que en España se acordó como estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y que supuso lógicamente una disminución de los ingresos. Este plan del recursos, de lo que les hablo, se ha estructurado en dos áreas de la actividad y a su vez se ha desplegado sobre 5 líneas de recursos que se entienden, se consideran básicos para mejorar el trabajo de gestión de tiempo y los recursos de los despachos. Y además en la difusión de los servicios y en la captación de clientes. Durante estos últimos meses, especialistas en cada una de las materias han instruido a los beneficiarios de las ayudas en la utilización de los recursos a través de sesiones especializadas en grupos reducidos, enseñando a utilizar distintas herramientas e incluso a crear la página web, a promocionar nuestros servicios a través de redes sociales y demás. Fue una iniciativa muy bien acogida por el sector. En una primera etapa se recibieron más de 3.500 solicitudes para participar en el plan, lo que bueno, pues refleja unos datos comparativos con otras convocatorias que nos permiten asegurar que se ha tratado de un éxito, ¿no? Pero no ha sido únicamente la abogacía la que se ha visto afectada, lógicamente, por las consecuencias de la pandemia, la que se ha visto obligada a dar un salto digital en días, en semanas, ¿no? Las circunstancias que nos tocaron vivir y que aún se alargan mucho en el tiempo, en algunos casos con una prolongada epidemia perturba gravemente el funcionamiento de la sociedad y las instituciones, afecta directamente a las administraciones, que es donde quiero llegar. La administración de justicia en concreto se ha visto gravemente afectada hasta llegar a un punto de casi colapso, con la consiguiente, claro, complicación adicional para el ejercicio profesional de la abogacía. El barómetro realizado nos muestra que un llamativo 87% considera que muchos compañeros se han visto seriamente afectados en la tramitación de cualquier caso por el bloqueo del funcionamiento de los tribunales debido al impacto de la pandemia. La gran ralentización y en casos práctica paralización del funcionamiento de la justicia derivada de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control propicia que el porcentaje de profesionales que evalúan negativamente su funcionamiento sea más elevado que nunca. Estamos hablando de un 82%. El 93% de los profesionales afirma que la justicia necesita con urgencia una reedición del Pacto de Justicia que cumple ahora 20 años en nuestro país, para que se reorganice, para que se haga un funcionamiento más ágil en su organización. Un clamor
de la abogacía, pero que viene a coincidir de forma milimétrica con el resto de operadores dentro de justicia. Diré que los jueces tienen esa opinión en un 90%. Por ello consideramos esencial, ¿no?, que la abogacía afronte los desafíos sociales y tecnológicos que tiene delante y que además tenga como reto el convertirse en un referente, en un impulso para que el conjunto de administración de justicia afronte estos mismos desafíos que nos lanza el siglo XXI y que en el tiempo de pandemia pues, nos ha adelantado y además ha intensificado. Quería comentarles también los desafíos tecnológicos de la abogacía en este momento. El trabajo del abogado, todos sabemos que siempre se ha relacionado con un trabajo no solo intelectual, aunque lo sea esencialmente, sino también manual. La entrada en los despachos de abogados de los ordenadores con los institutos de las máquinas de escribir fue generalizada, pero quizá no tanto el uso de las muchas posibilidades que ofrece. Muestra de ello fue la gran cantidad de llamadas que se recibieron en marzo en nuestros teléfonos de asistencia a los letrados y letradas tras el decreto por el que se acordó el confinamiento. Muchos de ellos no habían utilizado nunca, por ejemplo, la nube digital que de forma gratuita ofrece la abogacía institucional a sus colegiados hace ya años. Es cierto que desde el 1 de enero de 2016 la entrada del SNET como medio de comunicación con la Administración de Justicia obligó a un sector de la abogacía a ponerse al día en muchas herramientas digitales que desconocía por completo. Todavía en 2019 la abogacía se dividía prácticamente en dos mitades, entre quienes se consideraban preparados para hacer frente al resto de la transformación tecnológica, un 55%, y el 45% restante que reconocía que para nada no estaba. En aquel momento el uso, el manejo de herramientas como el SNET o la firma electrónica de contratos eran los más utilizados con un 87, unos 70 otros. Otras herramientas de relación con la Administración de Justicia, como fundamentalmente en relación con la Administración tributaria, eran objeto de un uso más extendido. La gestión automática de cobros y pagos eran herramientas entre profesionales muy poco utilizadas. En los últimos años la abogacía institucional está realizando un esfuerzo enorme por liderar a la abogacía ante el reto tecnológico. Así hemos trabajado en ACA, en la firma electrónica, en SIGA, el sistema de gestión de despachos, los pases a prisión, la biblioteca digital, el expediente electrónico, el registro de impagados judiciales. Además de diseñar, de desarrollar, de implementar este tipo de herramientas, la abogacía institucional permanece alerta para que ningún abogado se quede atrás. Somos conscientes de que mientras los grandes despachos utilizan herramientas de inteligencia artificial para ayudarse en su trabajo profesional, hay compañeros que tienen dificultades para tener un correo electrónico que no dependa de una gran empresa externa o simplemente no sabe cómo actualizar su certificado digital. Así vamos avanzando en el tema de correo electrónico, aplicaciones gratuitas como la nube o el paquete Office, Buró SMS, el centro de ayuda y soporte de la abogacía. Actualmente en España nos encontramos en proceso de elaboración del borrador de anteproyecto de la Ley de Eficiencia Digital. El Consejo de la Abogacía Española lleva más de 4 años asistiendo y trabajando con el Ministerio de Justicia de España en el avance, en la mejora de la modernización de la justicia y apostando, fomentando e impulsando los proyectos que se lanzan desde el Ministerio. Hemos propuesto pues ciertas fórmulas de mejora con diferentes soluciones tecnológicas que de una forma u otra permitan al abogado garantizar la excelencia del servicio que desde nuestro ámbito profesional se presta. Somos conscientes de que la innovación, la eficiencia digital en todos los ámbitos, pero principalmente en el de administración pública, deben dirigir todos los esfuerzos para garantizar los derechos que rige nuestra Constitución. Y de forma concreta, en el ámbito de la justicia,
consideramos que se debe tener muy presente, este es un tema que preocupa bastante, los derechos y garantías procesales, así como los derechos de la ciudadanía ante cualquier impulso hacia la eficiencia digital que se realice desde el ámbito de la Administración de Justicia. Por ello, desde el Consejo General de la Abogacía se ha considerado como principios que deben de tenerse siempre presentes en la digitalización de la justicia los siguientes. El ciudadano no puede perder ningún derecho ni garantía procesal por el hecho de adaptarse a nuevas herramientas de administración de justicia. Se ha de garantizar el derecho del ciudadano y del abogado, de su abogado, a acceder a los juzgados y tribunales a defender los intereses de forma presencial sin que una autoridad pública pueda impedirlo, bien sean las oficinas, bien sea la correspondiente vista presencial máxima en el orden jurisdiccional penal. El ciudadano tendrá derecho a una decisión adoptada por un juez o tribunal, prohibiéndose cualquier decisión automatizada, a excepción de determinadas actuaciones que se pueden enumerar a título de ejemplo. El ciudadano es quien tiene derecho a la administración electrónica, por lo que primará la voluntariedad de la parte en materia de celebración de actos procesales de forma presencial o forma telemática. Se prohíbe la utilización de información de administración de justicia para realizar herramientas de justicia predictiva o control de la información por cualquier otro poder que no sea el Poder Judicial. Y cualquier reforma de estos aspectos debe garantizar siempre la independencia del Poder Judicial, así como la de todos los operadores jurídicos. Como principales proyectos, primero, que tenemos que deben ser una realidad de presente en la labor diaria de abogados y abogadas españoles, desde el CEGAE estamos impulsando a fecha de hoy los que les indico. El expediente judicial electrónico, el acceso al expediente judicial electrónico. Consideramos que es necesario encontrar un acceso al expediente electrónico que sea ágil y eficiente. Para ello es necesario que desde el momento en que un letrado se persona en un procedimiento o presente o conteste una demanda, esté dado de alta en el sistema para que en cualquier momento pueda acceder verificando su identidad a través de certificado electrónico cualificado que nos identifica como abogados en ese momento y que pueda acceder a la totalidad del expediente judicial electrónico. Ello, lógicamente, determinará una independencia absoluta desde el punto de vista presencial y permitirá a nuestros compañeros una mayor capacidad de trabajo y rendimiento al poder operar desde cualquier lugar y medio con la tecnología operativa. Victoria, Un segundo. Sí, no quiero interrumpirla, pero estaríamos llegando a la hora, si podría ir. La verdad que está muy interesante y nos podríamos quedar toda la tarde. Abrevio me limito a enumerar los ámbitos sin establecer su desarrollo. La agenda electrónica de señalamientos. Consideramos fundamental que se utilice. Va a facilitar la búsqueda de una fecha de forma automática por el sistema de que los letrados tengan disponibilidad y sobre todo va a evitar gran número de suspensiones que se dan hoy en día. En tercer lugar, el control o ECR en materia de apoderamiento electrónico y de otros tipos de documentos. Sería conveniente que los futuros sistemas identifiquen los textos de los documentos que se acompañan para acreditar, por ejemplo, la capacidad para otorgar un poder en el caso de apoderados o de administradores. En cuarto lugar, la interoperabilidad entre las plataformas de justicia, consecuencia, entre otros aspectos, de la configuración de España como un Estado autonómico. No resulta admisible que en cada comunidad opere un sistema distinto que no sea interoperable entre ellos. Además de ello, el avance en los procesos de automatización con las salvedades que habíamos indicado en los principios señalados anteriormente. Propuestas en materia de formación a la abogacía en utilización de aplicaciones y tecnología de uso legalmente obligatorio y muy recomendable en relación con la administración de justicia. En este tiempo de pandemia, el avance
el avance en formación, precisamente por el funcionamiento de las plataformas, ha sido impresionante y en ese camino debemos de seguir. No puedo terminar mi intervención sin hacer una mención a otro proyecto legislativo en el que la abogacía está participando activamente, como es el anteproyecto de ley de derecho de defensa. Era una demanda que mantenía la abogacía española desde hace mucho tiempo. Para la profesión era ya un clamor. Nuestra Constitución garantiza el derecho de defensa en su artículo 24. Así lo ha reconocido igualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español. Desde hace meses el Consejo General de la Abogacía participa en este proyecto, norma que tenemos la ilusión de que pase ya el anteproyecto en el mes de septiembre. Aunque se trabajamos todos en la inclusión de principios relativos al uso de tecnologías en materia de justicia, este proyecto de la Ley de Defensa, nos obliga a recordar el gran reto que tiene la abogacía argentina, la abogacía española y cualquier otro, y que tiene este reto desde el comienzo de nuestra historia: la defensa de los derechos y de los intereses de la persona. Ese es nuestro gran reto desde el origen de la profesión, continúa siéndolo hoy en el siglo XXI y sin duda lo será siempre. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Victoria, la verdad que ha sido súper ilustrativa la conferencia, en esto también de compartir preocupaciones y metodologías que caminan bastante parecidas en España, en Argentina, o particularmente en nuestra provincia de Buenos Aires. La verdad que estamos un poco ya muy fuera de horario, pero bueno, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta breve, podemos evacuarla, y si no, obviamente quedaremos en contacto para seguir trabajando institucionalmente, porque me parece que todos estos desafíos, todos estos cambios de paradigma obligan a que toda la abogacía organizada, particularmente Iberoamérica, porque tenemos una visión y un sentir común respecto a estas cuestiones, trabajemos mancomunadamente en pensar también este tipo de soluciones o de proyectos o de alternativas. No sé si alguien quiere decir algo, y si no, la vamos a despedir a Victoria, porque ahí en España en este momento deben ser cerca de las 10 de la noche, calculo yo. Sí. O sea, es un poco más tarde, si se pudiera descansar, que es viernes. Y bueno, y a disfrutar los últimos días de agosto antes de empezar plenamente la actividad. Muy bien. Muchísimas gracias, y hasta otro día.